Bueno, le preguntaría a la gente, ¿tú estás resentido con tu padre? ¿Tú estás resentido con algún maestro de primaria que te madreó o que te expuso? ¿Tú estás resentido con alguna novia cuando eras muy jovencito o con algún galán cuando eras muy jovencita? ¿Y qué tanto lo estás? ¿Y qué tanto lo traes al presente? ¿Y qué tanto dices, con ella nunca voy a volver a hablar? A este maestro yo voy a regresar y ahora que ya soy grande y le voy a poner unos madrazos y a mi padre que no me hable. O sea, ¿estás resentido con ellos? O sea, ¿te duele hablar de ellos? Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Y aquí estamos de nueva cuenta grabando un episodio más de Expeditos. Número 20. Ya, el número 20. Parece que fue ayer. Estamos los veteranos del podcast. Exacto, ya somos unos veteranazos del podcast con 20. Pero se dicen fácil 20, ahora grábatelos, ¿eh? Sí, bueno, y hemos tenido, podríamos hacer una fiesta de aniversario del 20 podcast, donde hemos tenido grandes invitados como Emiliano, Renato, Carolina, Así Raúl, Marcos. Sí, Marco. No Marcos, Marco. No le cambies el No. nombre, hombre, pobre. Bueno, ha habido celebridades aquí dentro del podcast. Y hoy, ¿qué tema hemos escogido como para dar un pequeño calentamiento al tema en serio? Sí, vamos a hablar entonces de resentimientos. Tema nada sensible para los alcohólicos. Nada común, es algo que nadie conoce, ningún alcohólico sabe de eso. No, ningún alcohólico está resentido ni con Dios, ni con el mundo, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con su novia, Ni con la mujer, güey, ni la con, figura ni con- ni femenina. con sus hijos. O sea, los alcohólicos somos especialistas de alguna u otra manera en resentirnos. Y un resentimiento nos puede durar años. Y ni siquiera nos damos cuenta que estamos resentidos y muchas veces gratuitamente. Muchas veces. Yo creo que la gran mayoría, por lo menos en la cantidad, en la potencia del resentimiento, hay mucho de infundado, de falso, de imaginación. Es que, sí, dime sí o no. Primero, una definición de alcohólico que se respete es alguien que es emocionalmente hipersensible. Frágil, muy frágil. Frágil, es feo decir, pero sí es un subdesarrollado emocional, es decir, inmaduro, que suena menos feo, ¿verdad? Que subdesarrollado. Sí, el alcohólico no maduró emocionalmente, no madura emocionalmente o le cuesta mucho trabajo emocionalmente madurar. Y el alcohólico sí es muy hipersensible, o sea, lo ves feo o no actúas como él espera que actúes o de alguna manera le hablaste un poquito más fuerte y el alcohólico le duele. Es que sí le duele al alcohólico, porque el dolor no es ficticio. O sea, el dolor del alcohólico ante un ya no te quiero ver, o sea, sabes que te veo al rato. Y el alcohólico dice, hijo, ¿por qué me dijo que no sé? Al alcohólico le duele. Es que somos un caldo bien armado, con los ingredientes exactos para que ahí se engendre el resentimiento. Porque fíjate, eres hipersensible, eres inmaduro y además eres egocéntrico. Tienes un ego descomunal y eso es un caldo perfecto para que, dada la vida, pues pasen cosas como le pasan a todo el mundo. Fíjate, ahorita estoy pensando, la gente normalmente piensa en un alcohólico como en una persona normal, pero que bebe mucho, ¿no? Y cuando la gente finalmente entiende que hay características en el alcohólico diferentes, entonces empiezan a comprender qué es el alcoholismo. Y el alcoholismo en un ser humano son estas características. Así es que eres campo perfecto para sembrar el resentimiento y que florezca y crezca. A eso le tienes que agregar el miedo
alcohólico. Ah, puta madre. A esas características eres anormalmente temeroso y entonces si entras con el resentimiento, incluso llegas a entrar en un desamparo total. O sea, es horrible porque, déjame decirte, cuando de repente alguien cercano a ti, siendo alcohólico, aunque seas alcohólico en recuperación, esto de los resentimientos hay que trabajarlo mucho y pueden seguir funcionando, pero al alcohólico lo tachan, ya, suelta eso, ya, no seas neurótico, ¿qué tal? Ya, hombre, ya, eso ya pasó. Y el alcohólico no sabe hacer eso, no sabe decir, ya pasó, ya no hay bronca, no, el alcohólico se queda ahí, y si ya no me vuelve a hablar, y si la cagué en esto, hijo, ¿y cómo lo reparo? Y está en el resentimiento, ya se enojó conmigo, o yo ya me enojé con él, ya no le quiero volver a hablar, ya, en fin. El alcohólico es un cúmulo de Resentimiento. de temores acumulados y de odios engendrados que son fantasmas que se hace con una facilidad pasmosa. Y hay que apuntar que estos resentimientos son veneno, son vidrio molido que están haciendo destrozos en el interior del enfermo por años y años. Entonces, el primer paso en este sentido, es decir, la prioridad es terminar con ellos. Yo le preguntaría a los alcohólicos, bueno, le preguntaría a la gente, ¿sí? Y la respuesta del alcohólico sería una muy particular. ¿Tú estás resentido con tu padre? Típico. ¿Tú estás resentido con tu madre? ¿Tú estás resentido con algún maestro de primaria? ¿Que te madreó? ¿Que te madreó o que te expuso o que te ventiló? ¿Tú estás resentido con alguna novia cuando eras muy jovencito o con algún galán cuando eras muy jovencita? ¿Y qué tanto lo estás? ¿Y qué tanto lo traes al presente? ¿Y qué tanto dices, con ella nunca voy a volver a hablar? A este maestro yo voy a regresar y ahora que ya soy grande y le voy a poner unos madrazos y a mi padre que no me hable. O sea, ¿estás resentido con ellos? O sea, ¿te duele hablar de ellos? Yo tengo un ejemplo con el que la gente, es decir, mis compañeros alcohólicos se identifican cada vez, pero creciendo, ¿no? En la escuela primaria, de cuyo nombre no me acordaré porque, pues, ¿para qué le hacemos al cuento? Pero yo sí tenía esta idea recurrente y fuerte, es decir, era de una emocionalidad intensa esta de decir, yo voy a crecer, me voy a hacer famoso y cuando me entrevisten voy a hablar mal de la pinche escuela. Y todo el mundo dice, ay, yo también. A mí me ha pasado, bueno, ahorita cuento uno de mi padre, pero a mí me pasaba que, ya sabes, el banco, ¿por qué te quiere cobrar la tarjeta? ¿Qué ojetes son, no? O sea, ¿por qué te quieren cobrar ese tipo de cosas? Entonces me resiento con el banco porque me quiere cobrar, ¿no? Bueno, y entonces a mí de repente me parecía que yo iba a ganar muchísimo dinero para poner carteleras en toda la ciudad diciendo Banamex es un ladrón, ¿sí? O sea, ese es un alcohólico, ¿no? Sí, porque engendras un deseo de venganza que es infantil. Digo, ya que lo platicamos así, de eso, voy a poner carteles. Cuando sea famoso y me entrevisten, voy a decir, este colegio es una porquería. Pero lo vives. O sea, para un enfermo alcohólico es como una realidad que juras que un día vas a alcanzar y que además, mientras estás viviendo estas fantasías infantiles, te estás destruyendo, güey, porque hay algo muy tóxico, muy negativo, gestándose en tu interior que te perjudica definitivamente. Yo haría otra pregunta, ¿sí? ¿Cuáles de nuestros recuerdos más originales, de los primeros recuerdos que tengamos en la vida, son muy gratos o cuáles son muy ingratos, de los cuales estoy resentido? Yo, como alcohólico, yo te puedo decir que mis primeros recuerdos de vida son más bien recuerdos de resentimientos con mis padres, con mi hermana mayor,
con mis primeros amigos, con mis maestros de primaria. Más que recuerdos muy agradables de que me la pasé maravilloso, yo recuerdo más bien hechos desagradables, ¿no? Yo he comentado en tribuna que yo no podía decir una letra, la doble R. Y entonces mi padre me dijo, te voy a hacer un gran regalo, no tiene caso que diga cuál es, ni cuál estilo, te voy a hacer este regalo si tú aprendes a decir la doble R. Me pasé toda una noche practicando la R, la R, la R, y por fin a la mañana siguiente la pude decir. O sea, me esforcé lo más que pude, y mi padre, vamos a comprar el regalo. Pero el regalo que me había prometido iba mucho más allá de sus posibilidades económicas en ese momento. Entonces me regaló otra cosa que yo evidentemente ninguneé y dije, esto es una payasada. Y ese recuerdo es un resentimiento que yo cargué con el resentimiento contra mi padre durante muchísimos años. Es un recuerdo de un ser temeroso, hipersensible, que no madura la realidad, que no la deja ir, que no la digiere, que no la filtra. Eso es correcto, y entonces estás vulnerable a la vida porque la vida le sucede a todo el mundo, ¿estás de acuerdo? Es decir, habríamos de apuntar que es muy importante. Eventos como los que estamos compartiendo ahorita sí te sacan el resentimiento, pero no te vuelven un resentido. Porque déjame te platico rapidísimamente, cuando empiezo a entender qué es en verdad un alcohólico. Estoy en mis primeros años en Alcohólicos Anónimos y me está cayendo el 20 de lo que significa en lo profundo ser un alcohólico. Y entonces me toca estar en un mercado. Y en la mesa de enfrente hay una familia. Y hay un chavito de 3, ¿te gusta? Muy chiquito, muy jovencito. Y pasa este señor vendedor de violines, ya sabes, estas baratijas de 30 pesos que, ¿no? Sí. Y hacen ruido, no es... Y entonces, bien mañosos, claro, lo primero que hace es ponerle en las manos el juguetito al niño y dice, yo ya fregué, porque ahora quítaselo. Es más fácil pagarle que sacarle. Bueno, yo estoy a 1,5 metros, o sea, estoy a un paso de nada, ¿no? Observando en primera fila la escena. Y los papás se ponen a decirle, préstame el violincito. Y el otro así, ándale, nomás es tantito. Nomás ahorita para que el señor lo arregle. Y no sé qué tanto le decían. Y el otro los veía con una cara de, ¿será? ¿Me van a, sí, presta? ¿Me van a quitar mi violín? Sí. Total, afloja, compra, afloja el violín y en cuanto lo tienen en la mano, se lo dan al vendedor y le dice, ahí está su violín, sáquese de aquí. Y yo en mi cabeza clínico-analítica, ¿no? Dije, no hombre, qué barbaridad, qué daño le van a hacer al escuincle. El niño ya tiene un trauma el resto de su vida. ¿Cómo va a beber este canijo escuincle, no? Cuando crezca. Bueno, déjate tú eso. Se voltean y se empiezan a burlar, como dicen los gringos. Burla encima del daño. Encima del daño. Todavía se burlan y le dicen, te hicimos güey. Bueno, pero mi sorpresa es que el escuincle se empezó a reír. Y dije, claro, ya entendí. Ese es un espíritu que no es alcohólico, que no viene con mi sensibilidad y mi naturaleza. Todo esto que comentamos al principio. No viene con tus miedos. No viene con esta sarta de situaciones. Al rato estaba el escuincle feliz, muerto de risa con los papás que obviamente lo conocían. Ese es un chavo que no va a tener que no va a beber, problemas. que no va a beber hasta matarse. Así es. Entonces podemos hacer distinciones claras. Porque sí es importante. Los eventos no vuelven alcohólica a la gente. No. Las circunstancias no vuelven a una persona alcohólica. Es la persona que no puede digerir porque no viene capacitada para ello, para digerir la realidad, que te vuelves un resentido. Sí te vuelves un resentido, pero porque no tenías de otra, no venías capacitado para digerir la realidad. Exacto. O sea, y entonces la vida de un espíritu, de un alcohólico, un espíritu alcohólico, como de un carácter alcohólico, para no irme así, pero de un carácter alcohólico como el mío, ¿sí? Es
viene dotado de tal manera que no va a poder digerir este tipo de circunstancias de la misma manera. Es decir, no les va a poder dar paso, no va a poder pasar la página, no va a poder dar carpetazo. Y me puedo quedar pensando en ese evento dañino en mí y sufriéndolo una y otra vez, 40, 50 años. Fácilmente. O sea, porque esos resentimientos contra mi padre, contra mi madre, que un día me abandonó y yo casi me mato tratando de ir tras ella, pensando que me iba a abandonar. Y lo único que estaba haciendo era despedir a mi papá, ¿sí? Y yo pensé que me abandonaba. Ese resentimiento que acumulé con mi madre de orfandad que sentía y que me había abandonado, pues lo tuve toda mi vida, ¿no? Pero obviamente culpándola. Claro, culpando al otro. Sí, porque es un factor, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Uno de los factores de mi alcoholismo es que yo soy la víctima de una realidad que me oprime y me castiga. Y es injusta. Bueno, por eso me oprime y me castiga, porque es totalmente injusta conmigo. Ve cómo trata bien al tipo de enfrente que trae un BMW maravilloso. O sea, con Dios. Yo, ¿por qué no puedo yo tener un BMW igual que ese tipo? La realidad es injusta. Dios es injusto y me puedo resentir con Dios. O sea, de hecho, como buen alcohólico, me resiento contra mi poder superior porque no me trata tan bien como yo quiero que me traten. Yo espero, y ahí viene el problema de un alcohólico también, que está muy metido en esto de los resentimientos, las expectativas que tengo con respecto a la realidad y con respecto a los otros. Si la realidad no me trata o los otros no me tratan como yo espero o exijo o creo que merezco, me resiento. Automáticamente. Automáticamente, y en las expectativas está todo un juicio elaborado acerca de lo que merezco. Y ahí nos metemos como a la vitamina del resentimiento, a la proteína que fortalece y perpetra, ¿no?, el resentimiento en ti, porque esta idea que quién sabe quién plantó en mi cabeza de que yo merezco y yo además necesito, fíjate, por un lado merezco y por el otro lado necesito que la gente haga esto, que me dé esto, que ponga las cosas de cierto, que me traten de una manera. El resentimiento más grande es ser ninguneado. Cuando te menosprecian, hijo del maíz, ya se ganaron tu resentimiento eterno. Bueno, y es que, por ejemplo, nada más, o sea, yo como alcohólico veo a 3 que están volteando y están hablando y me están viendo, están hablando mal de mí. Automáticamente. Así es, yo tengo una especie de antena con respecto a la realidad de que he creado unos merecimientos que quién sabe de dónde saqué, que si no se me cumplen, si no me reconocen como yo creo o como yo merezco que me reconozcan, si no me aman como yo quiero que me amen, si no me pagan como yo quiero que me paguen, ¿sí? Si no viajo como yo creo que debo viajar, yo me resiento. Sí, es una fórmula para yo me resiento vivir así. Porque yo merezco. Ahora, a mí me dijeron muy pronto en AA, ¿usted qué cree que merece? O sea, por favor, no me venga con tonterías. ¿Cómo que esto? Usted no merece nada. No se haga güey. No mereces ni estar aquí, güey, porque ya debería estar muerto. Pues, en efecto, o sea, dese de santos que usted sigue vivo. Olvídese de qué merece o qué no merece, por favor. Eso, lo único que le trae es sufrimiento. Olvídese de merecer o no merecer, porque la famosa frase es que, hijo, me está lloviendo sobre mojado, yo no merezco que me vaya tan mal, no merezco que me vaya mal. Usted olvídese de que merece o no merece, el problema es otro. Bueno, entonces estaríamos hablando de que el antídoto, la contrapartida, es decir, la solución, el remedio para el resentimiento, ¿cuál es? Porque además resentimientos hay en la humanidad. La diferencia es que los procesamos de formas muy diferentes. Yo conozco gente no alcohólica, se puede llegar a resentir, pero el tiempo pronto, rápido, empieza a desvanecer esa situación y la pone como en una dimensión más realista, y a mí no. Yo puedo revivir y revivir como si acabara de pasar la cosa hacía 15 minutos.
Y es un problema, ¿estás de El acuerdo? problema es que al alcohólico no lo deja vivir. Lo hace sufrir siempre, constantemente. Por eso es resentimiento. Lo vuelves a sentir como si hubiera sido ayer. Es correcto. Y a una persona alcohólica no se puede resentir, es decir, se puede enojar profundamente con alguien porque le hizo algo y decir, a esta persona no le vuelvo a hablar y se acabó, está muerta para mí y punto. Pero eso no le impide vivir. No vuelve a sufrir el evento 4 semanas después diciendo, otra. No, le da vuelta a la hoja y se acabó. Una persona no alcohólica. Un alcohólico se queda Se con queda eso. ahí, estancado, estacionado. Y entonces había una definición que no me acuerdo quién dijo, pero el resentimiento es como beber veneno para matar a la persona que no quieres, a la persona con la que estás resentido, ¿no? Entonces, beber este veneno con unas ganas, ¿no? Además lo haces, dice la literatura, esgrimir el garrote con el que me doy de madrazos. No lo dice así la literatura, ¿verdad? Pero golpes, diría. Sí, pero lo esgrimo un garrote para golpear al otro con el que me acabo dando una paliza. Y la cosa es esa, el dolor a veces no mengua la potencia del resentimiento. Entonces decía yo, ¿qué haces para liberarte de resentimiento? Ya sea que eres alcohólico o no alcohólico, el resentimiento no te conviene en ningún caso, ¿estás de acuerdo? En ningún momento. Es veneno vil. Por eso el programa establece un tercero, un cuarto y un quinto paso. Ok, y entonces sí, que estábamos justamente empezando el tercer paso, hablando del tercer paso. Bueno, porque hay un tercer paso donde de alguna u otra manera lo que hace el tercer paso, cuando practicas el tercer paso y pones tu vida y tu voluntad al cuidado de un poder superior, ¿sí? Lo que te está diciendo es, ya suelte todas estas tonterías. Pero sí, claro, la cosa es que el acto de soltar será tal cosa, es decir, ¿sueltas porque eres tú quien retiene? ¿Sí me explico o no me explico? No me explico. Sí, yo creo que, mira, cuando por ejemplo en el cuarto paso Bueno. hablamos de lo que hicimos y normalmente nos terminamos de enterar de lo que hicimos porque no somos muy conscientes y esa es la llave y la clave. Cuando yo sé, pero despierto a la realidad, que es como se define la conciencia, cuando es claro, cuando se hace carne el daño que le he provocado a otros, entonces siento un arrepentimiento, que es el principio de la expiación finalmente, ¿no? Siento un arrepentimiento y eso trae automática y naturalmente el deseo de ser perdonado. Claro. Entonces, cuando deseo ser perdonado, me entran ganas de perdonar. Es una forma de decirlo, vamos a decir, porque no es algo de tu voluntad, es algo que se sucede orgánico, automático. De repente prenden la luz y digo, si soy un hijo de la fregada, si debo hasta la risa, pero ¿qué tal quiero que me paguen todo lo que me deben? Y si te das cuenta en el Padre Nuestro, que sí se me hace harto interesante, en esta frase, en esta parte que, bueno, el Padre Nuestro es la cosa más popular en nuestra tradición. En nuestra tradición, ¿estás de acuerdo? Pero dice, perdónanos, que es lo que estoy diciendo concretamente. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es correcto. Yo creo que ahí va la ecuación. La ecuación es la conciencia de saber que nadie te debe ni madres porque tú has hecho más. Porque siempre el resentido se para, como estamos diciendo, en una posición como de superioridad moral. Este me hizo, este me debe. Mi padre, que era alcohólico, fíjate, gran ejemplo, yo me resentí brutalmente con él. Yo deseé que se muriera. Lo deseé muchas veces. Cuando era niño y llegaba a darle en la madre al cuadro y nos tenía aterrorizados, esa es la realidad. A cierta hora ya nada más estábamos cazando a ver a qué hora llegaba para correr a esconderse. Esa es la cosa. Entonces lo deseé muerto muchas veces y eso es un resentimiento, ¿no? Claro. Pero la conciencia me dice, güey, pues estaba enfermo tu padre, ¿qué crees? Así como tú mismito, compadre. Así como tú, que ya viviste las tuyas, estaba enfermo. No estaba en su voluntad ni en su capacidad. No estaba en él hacer esas cosas. Y entonces el perdón se da natural, orgánico, espontáneo.
Esa es la conciencia. ¿Cómo ve usted? Sí. Bueno, sí. El remedio para soltar los resentimientos es un cuarto paso, un cuarto y un quinto paso, que es el momento en el cual avientas aquello que te viene torturando en virtud de lo que de las culpas que vienes cargando, ¿sí? Y con las culpas vienen los resentimientos, te das cuenta en un cuarto paso de qué hiciste. Y el momento en que tú sabes qué hiciste, liberas tu culpa y evidentemente la culpa que de los otros no existe ya. Entonces hay un perdón propio, que es lo que estás diciendo, y hay un perdón para los otros. Entonces, porque si el resentimiento es tú me hiciste, tú, El juicio. cuando te das cuenta que como dice un compañero nuestro en el grupo, bueno, y también lo dice la literatura, que el que se echó a rodar la pelotita fuiste tú, y en el momento que te das cuenta que el que empezó el numerito fuiste tú, que es cuando te das cuenta en un cuarto paso de todo lo que echaste a rodar y de todo, de todo lo que pudiste llegar a hacer y de todo lo mal que te llegaste a sentir con lo que hacías y de todo lo que pudiste haber llegado a dañar a los que te rodeaban con lo que hacías, y en el momento que lo sueltas y te puedes perdonar, en ese momento el perdón hacia el otro es automático. Es correcto, eso es así. Y de hecho, ya se me van las cabras porque así me dejó el alcohol. Pero estaba yo pensando, sí, no, ya me regresó el agua al tinaco. Y entonces resulta que cuando tú estás resentido con algo y haces este juicio de valor tan radical, sacas tu espada flamígera y entonces eres el juez implacable de lo que se está haciendo mal. Pues yo tengo muchos ejemplos, por ejemplo, donde estás resentido con alguien, el resentimiento se alivió grandemente cuando pude ver con claridad mi participación en esos eventos. Sí, porque normalmente hay una ceguera también. Dices, es que me empujó. Sí, güey, pero le pisaste el callo. Eso se te olvida. Claro. Eres de una ceguera absoluta. Llegas, das el empujón y entonces te dicen, eres un hijo de tal por cual. Y dices, hoy me ofendió, el caballero me ofendió. Y parece que no soy totalmente incapaz de ver mi participación en lo que se me hizo. No hay nada para sanar un resentimiento como abrir los ojos a lo que yo hice. Incluso pude dejar de hacer. En un evento específico. Y digo, Chihuahua, pues entonces como que a lo mejor el verdadero responsable soy yo. Bueno, y esto, mientras bebías o mientras no bebías, porque también, porque también en el historial de todo buen alcohólico, dentro de su cuarto paso, o en el historial de todo buen alcohólico, sí, hay muchos eventos muy desagradables en el cual tú pisaste primero el callo, y no estabas intoxicado, estabas enfermo, eso sí, enfermo de alcoholismo, eso sí. O sea, tienes un carácter alcohólico y actúas de alguna manera igual. Es decir, las culpas y los resentimientos del alcohólico no se dan exclusivamente cuando estás bajo la ingesta alcohólica. No. Por eso decía, hay muchos resentimientos míos de primera infancia, cuando yo no bebía un carajo. Claro, ¿no? O sea, claro. Entonces, el chiste es detectarlos, verlos, sacarlos, ¿sí? Y aceptarlos, ver tu participación en ellos, y al aceptarlos, de alguna u otra manera, perdonarte. O sea, digo, sí, hay que saber ser víctimas de la enfermedad. Hay que saber ser víctimas de la enfermedad. No victimizarse con la enfermedad. No. Hay que saber ser víctimas de la enfermedad. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante dentro del cuarto paso. Hay que saber ser víctimas de la enfermedad. O sea, ¿cuántas veces no he oído yo a alcohólicos en tribuna? Una y otra vez dices, ya bájale, ya cámbiale.
soy una mierda, soy un ojete, soy una cucaracha, soy el ser más infecto del mundo, porque he hecho esto y esto y esto. Y al alcohólico le encanta sentirse único, diferente, porque es una mierda frente a los demás. Eso es egoísmo, eso es ego, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es saber ser víctima, no victimizarse con la enfermedad, saber ser víctima de la enfermedad, saber ser realmente un enfermo alcohólico y saber cómo empezar a ego-reducirme para bajarle o para detener la enfermedad. Sí, finalmente yo diría, eso de perdonar, yo no sé por qué es un verbo. Porque la gente creo que está muy confundida en términos generales, alcohólicos y no alcohólicos, como si fuera un acto de la voluntad, ¿no? Estamos hablando de una maraña compleja de circunstancias, primero personales, de características propias personales que se vuelven este caldo de cultivo perfecto. Una vez que se sembró la semilla y que incluso tiene años, porque sucede que el resentimiento se practica. También se practica, es decir, a mí me decían, es como si un disco se raya, pero al cabo de unas semanas ya el surco es muy profundo. Ya déjate tú, está pasando por el mismo punto, pero ahora para sacarlo de ahí, mientras más cultivas, porque sí es posible cultivar el resentimiento. No, y además te encanta. Hacerle su espacio, tiendes tu camita y dices, ahora me voy a acordar de esta hija de la fregada y cómo me fue a hacer. Y ahí estás cultivando, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esa es una cosa. Y otra cosa es que la gente, es como beber un poco si te das cuenta. Dicen, pues ¿por qué bebes? Ya no bebas. ¿Por qué sigues resentido? Ya perdona. No, ya dices, es que no sé por qué es verbo. Perdona como si dijera, no, es que no quiero. Sí, en el fondo no quieres, pero realmente no puedes, no tienes las herramientas, no te han dado la capacitación para llegar a la conciencia de lo que está sucediendo. Y alcanzando esa conciencia, ya no hay acto de la voluntad. Se parece mucho al alcohol, ¿te das cuenta? Totalmente. Mucho Yo al alcohol. propondría, Ajá. para estos podcasts, traer a un compañero nuevo para que nos hable de sus resentimientos, ¿sí? Y empezar a hacer una especie de como de algunos, no sé, pero por lo menos el siguiente seguir hablando, porque el tema de los resentimientos para un alcohólico es fundamental. Es fundamental. A mí me gustaría invitar a alguien a este podcast que nos viniera a hablar sobre... ¿A un resentido? A un resentido que sería, vamos a cualquier grupo y jalemos al primero, ¿no? Y es súper resentido. Es súper resentido, eso lo sabemos. Pero que hablemos de resentimientos con alguien más. A mí me encantaría eso. Sí, y de la importancia de ser liberado de estos resentimientos, porque si no la sobriedad te va a evadir. Así de sencillo. No puedes tener sobriedad y resentimientos. Los resentimientos, dicen, son el agresor número 1. Mata más alcohólicos que el alcohol mismo. Te hace la vida infeliz, miserable, invivible. El resentimiento es de veras el peor negocio que puedes llegar a hacer. Así es que sí, como bien apuntas, vamos dándole continuidad al asunto, trayendo a más personajes resentidos para que nos platiquen cómo estaban resentidos y cómo es que se liberaron de estos resentimientos. Y cómo es la vida antes y después del resentimiento, porque sí son dos cosas totalmente diferentes. Me parece fantástico. Vamos a dejarla entonces hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Ahí si tienen ustedes un comentario, pregunta, insulto, agresión que darnos. Corrección o felicitación. Ah, sí. También los aplausos se valen, ¿eh? Tan deseados Tan por deseados por un nosotros. alcohólico como yo. Así es, en efecto. Pues muchas gracias, Jordi. Ahí nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego, Charlie.